Hoy vamos a meternos de lleno en cómo se hacen aplicaciones de escritorio, pero usando C#. Pues empecemos por lo básico, crear el formulario. Dentro del proyecto, en la capa cliente, que aquí se llama Sysfarmacia, hay que crear una carpeta, una llamada utilitarios. En la carpeta Utilitarios damos clic derecho, en Agregar, pulsamos en la opción Formulario Windows Forms. Le agregamos un nombre al formulario. FRM-MANT-categoría. Pulsamos el botón Agregar. Si no se ve el cuadro de herramientas, ¿El que tiene los botones y todo eso? ese mero. Si no está, nomás se activa desde el menú Ver. Sin eso, pues no puedes poner nada en la pantalla. Es tu caja de herramientas, literal. Ahora, Vamos a crear interfaces más modernas y bonitas, con botones, formularios, menús y más, que tendrán un diseño profesional, como si fueran apps de escritorio modernas. Nos vamos a la siguiente repositorio. En la descripción del video, encontrarán el enlace de la página. Para iniciar con la descarga, pulsamos en el icono de descarga. Pulsamos en el icono Mostrar en carpeta. Ubicamos el archivo, procedemos a extraer los archivos. Regresamos al Visual Studio. En el cuadro de herramientas, en este apartado damos clic derecho, pulsamos en Agregar pestaña. La pestaña le agregamos un nombre. La llamaremos Guna-librería. En la pestaña Guna Librería, damos clic derecho, pulsamos en la opción Elegir elementos. En la ventana emergente pulsamos el botón Examinar. Seleccionamos la librería Guna, pulsamos el botón Abrir. En la ventana de advertencia pulsamos el botón Sí. Y pulsamos el botón Aceptar. Y tenemos todos los componentes de la librería Guna agregada. Creamos otra pestaña, para otra librería. Damos clic derecho, pulsamos en la opción Agregar pestaña. El nombre de la pestaña será Bunifu-librería. En la librería damos clic derecho, pulsamos en la opción Elegir elementos. Pulsamos el botón Examinar. Seleccionamos la librería Bunifu. Pulsamos el botón Aceptar. Tenemos dos componentes de la librería agregada. Importamos la última librería. El nombre de la pestaña será Click-librería. Sobre la pestaña damos clic derecho, pulsamos Elegir elementos. Pulsamos en el botón Examinar. Seleccionamos la librería Click Windows Forms. Pulsamos el botón Abrir. Pulsamos el botón Aceptar. Tenemos agregado la librería Click. Empecemos a darle estilos al formulario FRM-MANT-CAT. En el cuadro de herramientas, en este apartado, vamos a buscar Bunifu Elipse. Esto va a quitar los bordes de nuestro formulario. Lo arrastramos al formulario. y ¡pum! Adiós bordes estándar de la ventana. Ah, le quita el marco clásico. Sí, y además te deja redondear las esquinas. Está muy ancho el formulario. Le cambiamos el tamaño del formulario. Las esquinas del formulario podemos hacer más redondas. En la parte inferior del formulario está el componente que aplicamos al formulario, Bunifu Elipse 1. Le damos clic derecho. Pulsamos en la opción Propiedades. En el apartado de varios, en Ellipse Radius, por defecto tiene el número 5. Le voy a cambiar por 10. El borde se hizo más redondo. Cambiamos el color del fondo del componente. En el mismo apartado Varios está Target Control. Pulsamos en el icono más para mostrar más opciones. En Back Color, pulsamos en la viñeta. En la pestaña Web seleccionamos el color White Smoke. Luego, para la parte de arriba, como una barra de título, pones un panel. En el cuadro de herramientas, buscamos el componente Panel. El panel lo arrastramos al formulario.
Seleccionamos el componente panel, nos muestra sus propiedades. En el apartado del diseño en Name, ponemos PNL-título. El panel lo vamos a mover en la parte superior. En Dock, seleccionamos Top. El panel se nos ha movido en la parte superior. Al componente panel le cambiamos la altura. Le cambiamos el color al panel. Nos vamos a las propiedades del panel. En el apartado Apariencia, en Back Color, seleccionan el color que les guste para la aplicación. Seleccionaré este color. Sobre el panel agregaremos un texto. En el cuadro de herramientas, buscamos el componente Label. Seleccionamos el componente y lo arrastramos en el componente Panel. En la propiedad Text, ponemos el texto Categorías. El texto Label le agregamos estilos. En la propiedad Font, seleccionaré esta fuente. Será negrita y de este tamaño. El texto Label le cambiamos el color. En la propiedad For Color, seleccionamos el color. Será de color blanco. Y para los datos, mero abajo va un List View, que es como una tabla, pero más pro. En el buscador, buscamos el componente List View. Arrastramos el componente List View. Le cambiamos el tamaño del componente. Sus propiedades. En el apartado del diseño, en Name, ponemos LSV-cat. Y un último detalle, para que la ventana salga en medio de la pantalla al correrla. Que no salga allá en una esquina perdida. Exacto. Seleccionamos el formulario. En sus propiedades buscamos Start Position. Seleccionamos Center Screen. Veamos cómo nos está quedando. Corremos el programa. Nos muestra este formulario, Form 1. Es el formulario que viene por defecto. Debemos demostrar el formulario de las categorías. Nos vamos al explorador de soluciones. En la capa del cliente, en SIS Farmacia, abrimos el archivo Program. Por defecto está el Form 1. Le debemos de cambiar por el formulario de las categorías. Ponemos el nombre del formulario, FRM-MANT-categoría. Debemos de importarlo. Corremos de nuevo el programa. Tenemos el formulario de las categorías. De esta forma nos está quedando, pero no podemos mover el formulario. Al quitar los bordes con el bunifo elipse, pues ya no puedes agarrar la barra de título para mover la ventana. Tiene una solución bastante ingeniosa. Creas una clase aparte, una clase ayudante, digamos. Lo interesante es que esta clase tiene que hablarle directo a Windows. Creamos un método para permitir que el usuario mueva el formulario arrastrándolo con el ratón. Nos vamos al explorador de soluciones. En la capa cliente, en SIS Farmacia, damos clic derecho. En la opción Agregar, pulsamos Clase. El nombre a la clase será CLS-utilitario. Pulsamos el botón Agregar. Primero importamos las librerías. Ponemos usin system.windows.forms. usin system.runtime.interrupt-services. La clase la hacemos pública. Dentro de esta clase se usaría algo llamado DLL-import. Ponemos corchetes DLL import. DLL es una herramienta poderosa. Nos permite llamar a funciones directamente del sistema operativo Windows. Funciones que no son parte estándar de C#, que están en librerías del sistema, las DLLs. En este caso, necesitamos acceder a la API de Windows, específicamente a una librería llamada user32.dll, para invocar dos funciones clave: Release Capture. Release Capture básicamente libera el control del mouse que podría tener la ventana. Y Send Message. Y Send Message
public.staticExternVoid sendMessage. Pasamos los parámetros Crearíamos un método, digamos, mover formulario. Este método recibiría el formulario como parámetro y dentro llamaría a esas dos funciones de la API, releaseCapture y sendMessage. pasamos los parámetros f.endol, 0x112, 0xf012, 0, punto y coma. Le envió un mensaje a la ventana diciéndole algo como, oye, actúa como si te estuvieran arrastrando por la barra de título, aunque ya no la tenga. Para usarlo, volveríamos al diseño del formulario, seleccionaríamos el panel superior que creamos, el PNT título, y buscaríamos en sus propiedades los eventos. Ahí encontraríamos el evento mouseMove. Haríamos doble clic para que Visual Studio genere automáticamente el código, el manejador de ese evento. Dentro de ese código que se ejecuta cada vez que el mouse se mueve sobre el panel, crearíamos una instancia de nuestra clase CLS utilitario. Luego, haríamos una comprobación. Si el botón izquierdo del mouse está presionado, e.button equals mouse buttons left, entonces llamaríamos a ojbe.moverformulario, pasándole el formulario actual, this. Al ejecutar de nuevo la aplicación, la ventana ya se puede arrastrar agarrándola del panel superior. Es fascinante cómo podemos interactuar con el sistema operativo a tan bajo nivel para lograr estos comportamientos personalizados. El siguiente gran paso, el corazón de esto, es conectarla a la base de datos. Para no repetir la información de conexión a la base de datos en cada método que la necesite, propone crear otra clase pequeña en la capa de datos, llamada DBConexión. Su única misión sería tener un método conectar que devuelva la cadena de conexión. La clase la hacemos pública, creamos un método conectar, ponemos public, string, el método lo llamaremos conectar, devolvemos la cadena de conexión, ponemos return, comillas, punto y coma. Pero antes de escribir esa cadena en el código, hay que configurar algo fuera, en Windows, un origen de datos ODBC, conocido como DSN. Lo que haríamos sería ir al buscador de Windows y escribir ODBC. Abriríamos la herramienta Orígenes de Datos ODBC, 64 bits, o la de 32 bits según corresponda. Pulsamos en el botón Agregar, seleccionamos el controlador SQL, Anywhere, 17, pulsamos el botón Finalizar. En la pestaña ODBC le agregamos el nombre al DSN. Luego nos vamos a la pestaña Login. En Authentication le dejamos Database. En UID ponemos el usuario que le creamos para la base de datos. En Password ponemos la contraseña. En Encode Password le dejamos None. En Action le dejamos Connect to a running database on this computer. Server Name, ponemos el nombre del servidor. Para ver el nombre del servidor que le hemos puesto, nos vamos al SQL Central. En Services tenemos el servicio. Siempre debe de estar corriendo el servicio. Debe de estar el icono verde. Si está el icono rojo, lo deben de ejecutar. Clic derecho sobre el servicio y pulsar el botón Start. Para ver el nombre del servidor, pulsamos en Propiedades. En la pestaña Configuration tenemos el nombre del servidor. Lo copiamos, pegamos el nombre y en Database Name ponemos solo el nombre de la base de datos. Y pulsamos el botón Aceptar para crear el DSN. Comprobemos si existe conexión con la base de datos. Abrimos el DSN que acabamos de crear. En la pestaña ODBC tenemos el botón Test Connection. Al pulsar en el botón, nos muestra la ventana emergente con el mensaje Conexión exitosa. Tenemos creado el DSN. Regresamos al proyecto. Entre las comillas ponemos DSN igual, pegamos el nombre del DSN, punto y coma, UID igual, ponemos el nombre del usuario de la base de datos, punto y coma, luego sigue la contraseña. Ahora, creamos una nueva clase en la capa datos,
damos clic derecho sobre capa datos. En agregar, pulsamos en la opción clase. El nombre a la clase será las iniciales CD, que es de capa datos, guión bajo, categoría. Pulsamos el botón agregar. Importamos las siguientes librerías para conectarnos a la base de datos. Ponemos using system.data using system.data odbc, punto y coma. La clase la hacemos pública. Creamos el método registrar categoría. cd-registrar-categoría. La categoría tiene un solo parámetro que el nombre de la categoría. Pasamos string, el parámetro. Luego instanciamos el ODBC connection. Ponemos ODBC connection, la variable cn, igual new ODBC connection, punto y coma. Usamos el try catch para capturar los errores que se presenten en el try. Para que esta clase pueda usar esa cadena de conexión que definimos en dbConexión, debe heredar de dbConexión. Al lado de cd-categoría, ponemos db-conexión. La clase categoría tendrá acceso al método que definido en la clase bd-conexión. Dentro del try, agregamos la cadena de conexión para el objeto cn.connectionString igual el método conectar, punto y coma. Luego instanciamos el odbc command. La variable será cmd igual new odbc command. Pasamos los parámetros, comillas. El nombre del procedimiento almacenado, Coma, la cadena de conexión cn. Agregamos un límite de tiempo. Si el tiempo de espera supera los 20 segundos para ejecutar la instrucción, mostraremos un error de que la base de datos está muy lenta o el servidor está sobrecargado. Luego, debemos de indicar que el comando que se va a ejecutar no es una consulta normal, sino un procedimiento almacenado que ya existe en la base de datos. Luego pasamos el parámetro al procedimiento almacenado. Pasamos comillas. El parámetro que tenemos en el procedimiento almacenado, coma, la variable nom categoría que contiene el valor que queremos enviar, punto y coma. Luego abrimos la conexión con la base de datos usando la cadena de conexión que configuramos antes. Ejecutamos el comando del procedimiento almacenado. Ponemos cmd.execute nonquery, punto y coma. Luego cerramos la conexión con la base de datos. Mostraremos un mensaje al usuario que la categoría se ha registrado. Ponemos messagebox.show. Lo importamos. Pasamos comillas. El mensaje, la categoría se ha registrado correctamente, coma, comillas. Este texto será para el título de la ventana emergente. Ponemos registrar categoría. Mostraremos el botón de OK. Ponemos, coma, messagebox buttons, punto, OK, coma, messagebox icon, punto, information, punto y coma. Luego nos vamos al catch en exception. Aumentamos la variable x que tendrá a información del error. Quitamos el throw. Copiamos el message box. Pegamos dentro del catch. Quitamos el texto. Ponemos error y concatenamos la variable x.message. Quitamos information. Ponemos exclamation. Vamos a revisar si la conexión a la base de datos todavía está abierta. Usaremos un condicional if. Verificamos el estado actual de la conexión a la base de datos. Igual, connectionState.open. Si la conexión estaba abierta, cerramos la conexión para liberar recursos. Tenemos el método para registrar la categoría. Luego creamos otro método para editar el producto. Necesitamos el ID de la categoría y el nombre de la categoría.
Luego instanciamos el ODBC Connection. Usamos el try catch. Agregamos la cadena de conexión para el objeto. Luego instanciamos el ODBC Command. El nombre del proceso almacenado de editar categoría. Límite de tiempo. ¿Qué tipo de consulta es? Luego pasamos el parámetro al procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado tiene dos parámetros, ID y el nombre de categoría. El parámetro que tenemos en el procedimiento almacenado la variable ID cat. Esta variable contiene el valor que queremos enviar. Duplicamos la línea de código cambiamos el parámetro y la variable. Luego abrimos la conexión con la base de datos. Ejecutamos el comando del procedimiento almacenado. Luego cerramos la conexión con la base de datos. Mostraremos un mensaje al usuario que la categoría se ha editado. Editar categoría. Nos vamos al catch. Al lado de exception, pones la variable X. El mensaje lo copiamos del otro método. Pegamos, cambiamos el texto del mensaje. Ponemos editar categoría. Listo, tenemos el método editar. Luego, creamos el método consultar. Vamos a obtener todas las categorías de la base de datos y devolverlas en una tabla. De nuevo, instanciamos el ODBC Connection. Usamos el try catch. Agregamos la cadena de conexión. Ponemos cn.connectionString igual el método conectar punto y coma. Luego creamos un adaptador. La variable será DA igual el nombre del procedimiento almacenado, coma, pasamos la cadena de conexión. Especificamos qué tipo de consulta. Creamos una tabla vacía en la memoria del programa donde se va a guardar los datos que vengan de la base de datos. Luego se debe de llenar la tabla, dato, con los resultados que traiga el procedimiento almacenado. Llenada la información en la tabla, el adaptador ya no lo necesitamos. Liberamos el objeto DA. Finalmente, devuelvo la tabla llena de datos. Nos vamos al catch. Al lado de exception, pones la variable X, el mensaje, como el condicional if, lo copiamos del otro método. Cambiamos el texto, ponemos mostrar todas las categorías. Como no pude traer los datos, no devolvemos nada. Ponemos return, null, punto y coma. Finalmente, el método devuelve este DataTable lleno de información. Nos falta el intermediario, la capa de negocios. ¿Cuál es su función exacta en este flujo? Actúa como un director de orquesta, o si prefieres, como un puente. El formulario le pide a la capa de negocios, por ejemplo, oye, necesito registrar esta nueva categoría. La capa de negocios recibe esta solicitud. Aquí podría aplicar lógica adicional como validaciones. ¿Es válido este nombre de categoría? Esa lógica de negocio le dice a la capa de datos, ok, ejecuta la operación para registrar esta categoría en la base de datos. Luego recibe la respuesta de la capa de datos y se la devuelve al formulario. En la capa negocios, agregamos una nueva clase. El nombre de la clase será capa de negocio, _ categoría. Pulsamos el botón agregar. Importamos, ponemos using system.data, punto y coma, y también using prj- capa- datos, punto y coma. La clase la hacemos pública
crearíamos métodos públicos y dentro de cada uno de estos métodos simplemente crearíamos una instancia de nuestra capa datos categoría y llamaríamos al método correspondiente de esa instancia, C de registrar categoría, etcétera, pasándole los parámetros que recibió del formulario. Abrimos el archivo cd-categoría. Copiamos la primera línea del método cd, pegamos el código, creamos el objeto, luego ejecutamos el método cd registrar-categoría y pasamos el nombre de la categoría. Cambiamos el nombre del método por capa de negocio. Abrimos el archivo, copiamos la primera línea del método cd editar-categoría. Pegamos el código, cambiamos el nombre del método por capa de negocio. Este método recibe dos datos, el ID de la categoría y el nombre de la categoría. Creamos el objeto, que es el mensajero. El objeto .cd-editar-categoría. Pasamos ID, categoría, coma, nombre, punto y coma. El objeto que es mensajero le dice a la capa de datos categoría, busca la categoría con el ID 5 y cámbiale el nombre de la categoría. Abrimos el archivo, copiamos la primera línea del método cd, mostrar todas categorías. Pegamos el código, cambiamos el nombre del método por capa de negocio, creamos el objeto. Este método trae todas las categorías. Debemos de retornar. Ponemos return el objeto .cd-mostrar todas categorías. Abrimos el formulario, le damos doble clic para activar el evento load. Tenemos el método load. Este evento se ejecuta justo cuando el formulario se carga, antes de mostrarse. Luego configuramos el list view, preparamos el control list view para que se vea bien y funcione como una tabla, como una hoja de Excel pequeña, donde cargaremos todas las categorías. Creamos el método. Para no repetir varias veces la variable lsv-cat, creamos una variable temporal. Limpiamos la tabla antes de llenar con nuevos datos. Limpiamos las columnas para no duplicar las cabeceras. Mostraremos la información en forma de tabla con columnas y filas. Mostraremos las líneas entre las filas y columnas, como en una hoja de Excel. Cuando hagamos clic en un elemento, se selecciona toda la fila completa. Debemos que la selección de la fila no se pierda cuando se hace clic en otra parte de la ventana. En el List View creamos dos columnas, una para el ID y para el nombre de la categoría. El método ed, pasamos comillas, el encabezado de la primera columna es ID, coma, el ancho de la columna en píxeles será 70, coma, el texto dentro de esta columna se alinea a la izquierda, punto y coma. Categoría y cambiamos el tamaño de la columna, ponemos 170. El método configura list view lo llamamos en el método load. Luego, creamos otro método para llenar un list view con datos del data table. El nombre del método pasamos los parámetros data table, data. Antes de agregar nuevos datos, limpiamos todo lo que haya en el list view. Luego debemos de recorrer todas las filas del data table. Usaremos el bucle for. Si hay 10 registros en la tabla, el bucle se repite 10 veces.
Tomaremos la fila actual del data table y lo guardaremos en la variable. Ponemos data row dr igual data.rows. En el arreglo pasamos la variable i. Creamos el ítem para el list view. Llenamos el valor de la columna id. El objeto lo llamamos list igual new list view item. Pasamos dr, corchetes, comillas, ponemos el nombre del campo de la tabla. id-cat, punto. El valor lo convertimos en texto, porque el list view solo muestra texto. Ponemos to string, punto y coma. Luego agregamos los datos en las columnas adicionales en la siguiente columna, que es la categoría. Ponemos list.subitems.add. Pasamos dr, corchetes, comillas, el nombre del campo de la tabla, categoría, punto toString, punto y coma. Por último, agregamos la fila con los datos al list view. Creamos otro método para cargar todas las categorías. Este método sería el que inicia la cadena de llamadas. Primero, necesitaría importar la capa de negocio, using prj capa negocio. Creamos el método, ponemos private void cargar todas categorías. Creamos un objeto de la clase de la capa de negocio categoría. Creamos una tabla vacía en la memoria donde se va a guardar los datos que vengan de la base de datos. Llamaría al método cnMostrar todas categorías de esa instancia para obtener el data table con todas las categorías. Haría una comprobación. Si el data table no es nulo y tiene filas data.rows.count mayor 0, entonces llamaría a nuestro otro método llenarListViewData para mostrar esos datos. Si el data table viniera vacío, simplemente limpiaría el listView lsbcat.itemsClear para que no muestre datos viejos. Cubriendo el caso de que no haya categorías. Finalmente, en el método load del formulario, el que se ejecuta al inicio, haríamos solo dos llamadas. Primero, llamaríamos a configura list view para preparar la tabla visualmente. Y justo después, llamaríamos a cargar todas categorías para iniciar todo el proceso. Formulario pide a negocio, negocio pide a datos, datos consulta la base de datos, la respuesta vuelve a datos, luego a negocio, y finalmente negocio le da el data table al formulario para que llenar list view lo muestre. El ciclo completo. Si ejecutáramos la aplicación ahora, ¿qué deberíamos ver finalmente en pantalla? Deberíamos ver nuestro formulario FRM categoría aparecer en el centro de la pantalla. Tendría el diseño moderno, sin bordes, estándar, con las esquinas redondeadas y los colores que elegimos. Y lo más importante, dentro del formulario, el control ListView LSBcat debería mostrar la lista de categorías con sus IDs y nombres cargada directamente desde la base de datos. Sería la culminación visual de todas esas capas y configuraciones trabajando juntas correctamente.